Señores, buenos días. Gracias por compartir con nosotros su programa Foro de Opinión cada mañana, cada sábado a través de Teleradio América, canales 12 y 45. En la mañana de hoy es cortado, bien cortado por Yaniri Feville. Buen día, Yaniri. Así es, porque ningún hombre está bien acompañado si no es de una mujer. Buenos días a toda la República Dominicana, a las personas que están en el país y a los que están fuera, pero que siempre están atentos de lo que está ocurriendo en nuestra amada nación. Gracias por la sintonía, esa fiel sintonía de cada sábado en la mañana. Importantísimos temas que tratar hoy, así que quédese ahí, que hoy hay muchos temas de interés. Bueno, usted ha venido vestida de San Valentín. Así es el mes del amor, de la amistad, el mes de la patria también. Es un mes completo. Es un mes muy completo. Hay un problema. Hay un problema. Hay un liqueo, como dicen los mecánicos. Así es. Hay un liqueo. Los regalos. Hay gente que va a tener problemas. Bueno, es que el 14 de febrero precisamente es 14 y no 15. Entonces ahí es donde está el problema, que el dominicano aquí se cobra 15 y 30. Las empresas deberían contemplar hacer un adelanto del pago. Del pago. Deberían hacerlo porque resulta que San Valentín cae el lunes. El lunes. El lunes. Así es. Como muy bien lo señala, el 14. Como que hay fecha que el comercio, para su bienestar propio, porque al comercio que le conviene, toda vez que si le pagan a la gente, bueno, puede hacer consumo. Yo sé que hay muchos amores que pudieran romperse, pero un problema de falta de efectivo. Bueno, no de efectivo, sino de regalo. Y de afectivo. Sino de regalo y afectivo también. Pero hay que resaltar el Día de la Amistad, el Día del Amor, el Día de la Amistad. Como Yaniri señala muy bien, este es un mes completo, el mes del amor, de la amistad, el mes de la patria, que no debería ser el mes de la patria, todos los días debe ser el día de la patria y la gente empoderarse, ¿verdad?, de qué es lo que pasa, por qué febrero es tan importante. Febrero también, aparte del glamour que muestran ustedes con ese rojo intenso, también un mes que coloca en estado de nervio a la gente que tiene función pública. Porque resulta que los presidentes del país acostumbran a hacer sustituciones, a hacer cambios en el tren gubernamental, aunque los últimos presidentes que hemos tenido han roto con lo que fue una tradición de muchos años que implantó el doctor Joaquín Balaguer, que para el 27 de febrero había un listado nuevo de gente que estaba haciéndose su traje ya. Se tienen muchas expectativas en el caso de la República Dominicana con el tema de algunos cambios, porque el gobierno ha funcionado a la perfección en algunas áreas, pero hay funcionarios que parece que el gobierno va a tener que buscar otros nombres para ponerlo en la función donde están. Y yo digo funcionario, pero no debería decir así, porque el funcionario es el que funciona. Voy a decir que gente que ocupa cargo. Hay funcionarios, gente que funciona de verdad. Ahora hay otros ocupando posiciones que han dejado mucho que desear. Lo primero es que se desconectan de una forma fuera de serie. No toman los teléfonos. No. Más nunca hay personas que están ocupando posiciones en el Estado que nunca más han vuelto a tomar el teléfono celular o responder un simple mensaje. Nunca más. Yo no entiendo porque se supone que en política una de las cosas que tiene que tener un ciudadano es conectividad, o sea, estar conectado con los demás ciudadanos. De manera que me rompe los esquemas cuando veo que alguien ocupa una función pública y no le toma el teléfono a la gente que lo llama. Hay otros funcionarios, porque puedo atestiguarlo, que no importa quién lo llame. Si usted marcó su número, él le responde. Y si no le responde en el momento, le responde inmediatamente después. Por ejemplo, yo trabajo con una persona que esa es su dinámica, César Cedeño. No hay forma que usted llame a César Cedeño que él no responda ese teléfono. Y tengo otro, usted llama a Fernando Durán, del Banco Agrícola. Es difícil que Fernando Durán no le devuelva a usted la llamada también. Usted llama a José Rijo, director de presupuesto, y José Rijo le devuelve la llamada. Y pudiera mencionar otros, pero hay ciudadanos
con posiciones de 11ª categoría que creen que tienen a Dios agarrado por el rabo. Yo no sé cómo alguna de esa gente después va a entrar en contacto, porque la campaña viene ahí y la reelección está montada. Ya estamos en campaña. Aquí nunca se ha dejado de estar en campaña. Este es el único país que concluye un proceso electoral, inmediatamente entra a la campaña, porque hay que ver las posiciones que se tienen con relación a los diferentes temas que se ventilan. Mire, con el tema de los combustibles, se ha armado todo un escarceo en la República Dominicana, sobre todo porque se ha politiqueado demasiado con eso. Y lo han hecho todos los políticos. No voy a decir ahora que es porque se está haciendo contra el gobierno. No. Eso se le ha aplicado esa fórmula a todos los presidentes que han estado ahí. Los ataques incesantes por aspectos que tienen que ver con asuntos extranjeros que impactan en la economía, como es el tema del precio del petróleo, es un tema que lo politizan y se utiliza la ignorancia de la gente para engañar. Resulta que el presidente ha anunciado a través del consultor jurídico Antoliano Peralta que va a someter el proyecto de modificación de la ley de hidrocarburos, entre otras leyes que piensa someter al Congreso ahora, el 27 de este mes. Y de manera inmediata se han levantado voces desde el mismo Congreso, legisladores, diciendo que solamente apoyarían una modificación a la ley de hidrocarburos si se desmonta el subsidio a las empresas. La verdad es que durante estos días he tenido a bien concentrarme en leer todos los articulados que han salido con relación al tema de los combustibles. Estamos pagando un barril de petróleo por encima de los $90 ahora mismo. Eso es verdad, nunca había llegado ni siquiera a los $50 en las administraciones pasadas, salvo algunas excepciones, porque en algunos momentos se disparó. Llegó a costar $100. Y se está cuestionando el alto costo de un galón de combustible. Y se están haciendo comparaciones. Pero cuando yo he visto también las estadísticas que se han mostrado de la cantidad de instituciones empresariales que tienen subsidio del gobierno y que eso no se traduce ni en una mejoría de las finanzas públicas, porque también el gobierno tiene su partida, ni tampoco se traduce en una mejoría del ciudadano que debe comprar un combustible excesivamente caro, cuando si se desmonta el subsidio, se le quita el subsidio, por lo menos una parte, a las empresas, pudiéramos estar comprando un combustible un poco más barato. Ahora, es un asunto de una estructura de ley también, porque a la gente hay que decírselo. Es que hay una ley que ha repartido lo que son los potenciales beneficios en la venta del combustible en una serie de componentes. Ahí gana dinero el gobierno, que tiene un impuesto directo que lo cobra. Ahí gana dinero los distribuidores de combustible. Ahí gana dinero los almacenistas de los combustibles. Ahí te sacan un dinero, creo que $2 por cada galón de combustible para la renovación del parque vehicular. Una aberración, porque ¿por qué tengo yo que regalarle mi dinero para que le cambien y le den vehículos nuevos a empresarios del transporte? ¿Por qué? O sea, yo pienso que el legislador de la República Dominicana, al margen del partido político a que pertenezca, debería dejar la politiquería y querer pasarse de gracioso, porque aquí hay una historia. Y aquí todos los partidos importantes han estado en el poder. Nadie está exento de culpa en la República Dominicana. Usted quiere pasarse gracioso. No, si me quitan esto, yo apruebo esto. Usted no está para eso ahí. Usted está para estudiar el cambio de una legislación y que ese cambio propense en beneficio de la colectividad. Digo esto porque también hay un aspecto que tiene que ver con las facilidades que oferta el gobierno a las empresas para que se instalen. Y le dice, mira, yo te voy a subsidiar, yo te voy a desmontar este impuesto, ven, invierte aquí
y eso ha generado una cantidad importante de empleo en la República Dominicana. Pero no es justo que una empresa, una vez instalada, teniendo grandes utilidades, teniendo beneficios importantes, siga beneficiándose de un subsidio de un Estado pobre, diría yo que económicamente agónico, con una población que no soporta más el alto costo de la vida. Yo creo que el legislador de la República Dominicana tiene que aprovechar la propuesta de modificación de la ley de hidrocarburos y adecuarla de manera sensata para ver en qué medida el impacto del precio de los combustibles, que se traduce a la vez en un impacto en el precio de la canasta familiar, puede ser descendido. Yo creo que eso hay que hacerlo. No creo que sea conveniente, porque resulta ser inatractivo también al inversionista extranjero desmontar en su totalidad los subsidios. Ahora, si usted tiene 50, vamos a quitarle la mitad, vamos a dejarle un 25. Usted tiene 100%, vamos a dejarle 50. Vamos a discutir todos estos aspectos, porque la verdad que el impacto que se está teniendo con el tema del aumento de los combustibles y lo que implica en las góndolas de los supermercados, en los colmados, en las pulperías, en los almacenes, porque todo hay que transportarlo, es una cosa fuera de serie. Cuando usted le dice a una ama de casa que usted tiene que pagar 140 pesos por un galón de gas, y en la mayoría de los casos no hay control de que usted realmente se está llevando ese galón de gas, que no fue aire que le pusieron o que lo timaron en la estación. Son muchos temas juntos a los que hay que meterle la mano, de manera que yo creo que esta bandeja está en manos del legislador de la República Dominicana, que haya una discusión seria, sincera, institucionalizada y que nos dé un respiro a todos. Precisamente en ese sentido estoy de acuerdo con lo que plantea Rubén, y es que lo que queremos es que los legisladores actúen como legisladores y no como empresarios de los que se van a ver perjudicados, porque es lo que ha ocurrido en la República Dominicana, que los empresarios del transporte se han entonces interesado en estar dentro del Congreso Nacional y desde allí como legislador poder defender sus intereses, y precisamente eso es lo que afecta a la República Dominicana cuando hay que aprobar tal o cual proyecto y tomar decisiones serias y justas para todos, porque hay sectores que están allí dentro y desde entonces, desde ese entorno, pueden convencer a los demás para que voten a favor de un proyecto. Y cuando digo convencer, no necesariamente con palabras, sino involucrándolo en ese mismo tipo de empresas y de negocios, y lo que sucede en el Congreso es que entonces todo se vuelve como un círculo vicioso. Ojalá y las decisiones que se tomen allí, porque sé que se va a abrir un amplio debate, porque en el Congreso Nacional hay personas que están en cada uno de los sectores, óigame, que por lo menos representan uno de los sectores que se verá afectado. Por lo menos habrá de cada sector un legislador que lo defienda, porque se trata de eso, de que en vez de defender al país, van a defender intereses de grupos, de partidos políticos y a veces intereses particulares de ellos, personales, y no lo que es mejor para la República Dominicana, que es la tarea de un legislador, lo mejor para la población, buscar que la ley sea justa, pero justa con todos y sobre todo con la mayoría, porque mucha gente se va a oponer, pero vamos a ver qué piensa la mayoría, vamos a ver en qué beneficia a la mayoría, vamos a ver por qué tenemos que perjudicar a la mayoría, porque hemos estado siendo perjudicados si la mayoría de los dominicanos, que somos quienes consumimos el combustible. Pero Yadiri, si somos un solo país, si somos todos dominicanos, vamos a hacer un ejercicio aquí, en esta conversación pública que tenemos tú y yo, un ejercicio para que la población, la gente que nos está viendo, pueda interpretarnos en la justa dimensión de lo que queremos decirle. Si somos un solo país, si somos todos dominicanos, si tenemos una formación, no importa en el partido que estemos, si realmente estamos preocupados por el país, ¿por qué todas esas capacidades? ¿Por qué todas esas formaciones? ¿Por qué todas esas
aparente voluntad en beneficio del país. Usted dice que está en un partido y usted quiere mejorar la cosa. Pasó el Partido Reformista por el poder, pasó el PRD por el poder, pasó el PLD por el poder, está el PRM ahora en el poder. Aquí no hay un sector políticamente importante que no haya ejercido el poder. Aquí nos conocemos todos. ¿Por qué no se hace una discusión franca? Y en el caso del legislador, que lamentablemente muy tergiversada su función ha estado, muy tergiversada, que eso debería, es el primer poder del Estado. El poder legislativo es el primer poder que tiene el Estado. Entonces, yo soy el primer poder, soy el que discuto y apruebo las leyes, que es lo que debe imponerse para que una sociedad organizada funcione de manera adecuada. Tú no puedes permitir todo este tipo de vaivenes. Ahora es el tema de los subsidios, y vamos a decir que esa es una pincelada del problema, pero yo te voy a decir lo siguiente. Yo me he pasado esta semana, y esto lo voy a volver a decir hasta la saciedad, todas las veces del mundo lo voy a decir. Yo me he pasado esta semana completa sufriendo los embates de la presencia de un AME debajo de un semáforo, entaponándome, haciéndome perder mi tiempo y gastar mi combustible. Y yo no me canso de decirlo públicamente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el negocio para crear tapones? Para crear irritación en la población que sale tranquila de su casa a hacer algún tipo de diligencia. ¿Cuál es el tecnicismo? Si hay algún técnico que venga aquí, el jefe de la ME, quien sea, la alcaldesa que está permitiendo eso, ¿por qué la alcaldesa del distrito tiene que estar permitiendo esa vagabundería a la Autoridad Metropolitana de Transporte? Entaponar de manera, ese polígono que está ahí, de la 27 con Churchill, con Abraham Lincoln, todo ese perímetro que baja hacia la zona de la feria, que es donde está la mayor cantidad de instituciones del gobierno. Aquí hay dos puntos donde están las instituciones del gobierno: el Guacalito, está frente a la policía, y la feria. Y la feria. Que están todas las otras oficinas. Pero ellos se han ensañado con ese cuadrante ahí. Y hay que ver lo que está pasando. Si ese semáforo tan bueno, que siempre lo están, sálgase de ahí. Deje de estar de necio. Y no son los agentes, quiero decirlo, porque ellos lo que reciben es orden. Yo no sé cuál es el manda más en esa institución, pero eso es lo verdad, que ese es un aberrante, un elemento bueno para nada, que lo que está es creándole problemas a la gente durante todo el día. Entonces, en medio de la carestía del combustible, de la asfixia que tiene la gente con el alto costo de la vida, también tenemos un charlatán haciendo tapones en medio del pueblo, creándole mayor dificultad a la gente. Esos son los verdaderos enemigos de los gobiernos. Ese tipo de elementos que no tienen silla turca en el cerebro, que no tiene dónde se le asienta el cerebro en la cabeza. No es posible. Por eso que yo estoy apostando en esta etapa a que el presidente de la República tenga a bien sustituir a un grupo de gente bueno para nada que tienen la función pública. Vamos a una pausa, regresamos en breves segundos. Transformamos el agua en energía limpia. En la empresa de generación hidroeléctrica dominicana apostamos al desarrollo sostenible. Nos esforzamos por la protección de los recursos naturales. Hoy nos diversificamos y apostamos al aprovechamiento del sol y el viento para aumentar la producción de energía renovable. Transformamos esa fuerza de la naturaleza en electricidad para potenciar el desarrollo de la nación. EGI, líder en energía limpia. El Nuevo Diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El Nuevo Diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son. La Cámara
Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Ñáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bien, señores, estamos de regreso aquí en su programa Foro de Opinión. Vamos a agradecerle a la gente que se integra en este momento a la sintonía del programa. Yadir y yo fui formado en el programa de la reforma, como se conoció en los años 70, al nuevo modelo que se aplicaba a la educación media del país. Luego, el Ministerio de Educación suspendió ese programa. Yo recuerdo que cuando se implementó la reforma en la educación secundaria del país, se originaron muchas discusiones. Uno era muy jovencito, pero eran tantas materias. Y recuerdo también que los liceos eran liceos técnicos. Sí. Nosotros, te puedo decir, y lo digo con toda la propiedad que me da haber estudiado en ese sistema, teníamos profesionales de iniciación, voy a decirlo así, en varias áreas. Por ejemplo, tú salías bachiller en agronomía, porque el ciclo de formación que se te daba a ti era el área agropecuaria. Incluso cuando yo estudié, que estudié en el Liceo Pedro Enrique Ureña del municipio de San Juan de la Maguana, ese liceo tenía una finca, no sé qué se ha hecho, ando investigándola, porque parece que alguien se apropió de ella, y ahí se le daba clase a los estudiantes del bachillerato sobre agronomía. Plantaciones. Sí, todo, la aplicación de los agroquímicos, pero también había una escuela de arte y oficio. Recuerdo que todos los pupitres, las pizarras, hasta los borradores, había un taller en donde los estudiantes de bachillerato salían de ahí, técnicos hasta en ebanistería. Hay muchísimos ebanistas que salieron bachilleres en esa área. Pero había otra área importante en enfermería. Una parte importante de las enfermeras que hay en este país. Esas enfermeras que andan luchando por ahí para que le den su pensión, Sí, ya. Así es. Son casi todas formadas en el sistema de la reforma. Otros, como yo, nos graduamos en otras áreas. En mi caso, yo soy graduado en bachillerato en filosofía y letras. Fíjate que hay también contabilidad, gracias Jeffrey. Contabilidad era otra área del bachillerato. O sea, un bachiller, cuando terminaba su ciclo y se iba a la universidad, salía definido. Así es. ¿Hacia dónde ibas? Si tú, evidentemente, eres un bachiller de la contabilidad, muy probablemente tú termines en la universidad siendo ingeniero o siendo contador. Si tú saliste del liceo siendo enfermera, muchos de esos médicos, con esa inclinación, esos conocimientos, no era que se fueron a la universidad a estudiar enfermería, porque no había eso, lo que había era técnico en enfermería, no era una profesión, no era una licenciatura tampoco, sino que tú salías definido
que ¿qué tú querías? Yo estudié filosofía y letras. ¿Y qué soy? Periodista. Como consecuencia de eso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero resaltar el hecho de que el presidente Abinader ha anunciado que 79 liceos, y son pocos, pero algo es algo, 79 liceos del país van a ser convertidos en liceos técnicos. Y qué bueno que eso ocurre, porque probablemente si usted quiera buscarse un buen electricista para que corrija un problema en este edificio, venga un electricista que no está en capacidad de leer el plano, de saber dónde están las cajas de fuselaje o por dónde está el cableado, dónde puede haber algún tipo de los problemas. Hoy por hoy, ahora mismo, un bachiller no es nada. ¿Qué es un bachiller? Te graduaste y ya yo soy bachiller y estoy habilitado para entrar a la universidad. Pero un bachiller no es nada hoy por hoy. Aquí incluso voy a decir lo siguiente: todos los liceos de la República Dominicana deberían ser liceos técnicos. Porque ¿cuál es la cantidad de estudiantes que concluye un bachillerato que no puede ir a las aulas universitarias, pero no sabe nada? El tipo se hizo bachiller, pero él no es nada. Él no es electricista, él no es refrigerador, él no es mecánico, él no tiene conocimiento de ningún taller, él no es agrónomo, él no es contable, él no es nada. Entonces nosotros hemos estado haciendo una inversión fallida en el sistema de educación porque no estamos formando a nadie. Tú tienes un poquito de importancia cuando tú te gradúas en una universidad. Y una parte importante de la gente que se gradúa se va a la casa de los papás porque tampoco tiene un nicho, tiene un lugar donde va a ir a ejercer los conocimientos que adquirió. De manera que aquí tiene que darse una discusión profunda sobre el sistema de educación. Ningún país, en ninguna parte del mundo se desarrolla sin la formación, sin la capacitación de sus seres, de sus hombres y mujeres. Entonces ese es el principal tema que tiene que haber en la República Dominicana. Algunas veces nos disminuimos en temas volátiles. El subsidio, el precio del combustible. No, mi hermano, ese no es el tema aquí. El tema es que yo me gradué como estilista de belleza. El tema es que yo me gradué como un elemento preparado para hacer ropa. El tema es que yo tenga los financiamientos para yo hacer mi empresa, que yo no esté dependiendo de la nómina pública, que yo tenga capacidad de generar riqueza, de generar empleo, de manufacturar, que yo me convierta como ciudadano en un financista del Estado, porque estoy pagando impuestos a través de la acción empresarial que tengo. Por eso yo valoro en toda su dimensión el anuncio que se ha hecho de que 79 liceos van a ser convertidos en técnicos. Y lo que estoy diciendo aquí lo sabe la gente que es de mi generación. Lo sabe todo el mundo. La educación en la República Dominicana ha retrocedido, pero a velocidad meteórica hacia atrás. Hoy tenemos una cantidad impresionante de escuelas, de liceos. Nunca antes en la República Dominicana habían habido tantas universidades. Así es, así es. Y si se hace estadística sobre la cantidad de profesionales por área que están produciendo esas universidades, y usted va al desempeño, a la utilidad de esas capacitaciones, de esos ciudadanos, usted se va a dar cuenta que la mayoría andan por ahí, que no están haciendo absolutamente nada. Entonces yo creo que aquí hay una discusión mayor que debe ocupar al legislador, que debe ocupar a la clase política de la República Dominicana. Esto no puede seguir siendo así. Ahora tenemos los liceos, muy bien. ¿Y por qué no nos sentamos a discutir con el sector empresarial cuál es la demanda que tiene ese sector? ¿Qué tipo de técnicos, qué tipo de profesionales que tú quieres? Para entonces yo como Estado, que soy responsable de la formación y de la educación de mi gente, orientar a la población en esa dirección y que cuando yo salga siendo contador, yo sepa que hay una empresa que me está esperando. ¿Usted cree que un país con 14 millones de tareas de tierra para producir alimentos puede seguirse dando el lujo
que las aulas en las áreas de conocimiento de agronomía y de pecuaria estén vacías, porque esas son profesiones que resultan inatractivas. Mientras eso ocurre, nosotros los ciudadanos estamos protestando porque la comida está cara. Aquí debemos tener abundancia de batata, de papa, de guineo, de plátano. Verdura la tenemos por todas partes, gracias a Dios, en el caso de la República Dominicana. Guandul, habichuela, garbanzo, todo lo que se coma. Y deberían estar, así como la gente se va. ¿Por qué la gente se va y se inclina de manera automática a estudiar educación, la mayoría sin vocación? Porque hay un empleo. Garantizado. Hay un empleo, educación te emplea y te llama un concurso porque tú sabes que tú vas para adentro. Pero si te graduaste de agrónomo, ¿quién te busca? Así es. Este tema debe trabajarse en conjunto, así como lo planteas, Rubén. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices. Mira, hay una ley que está en el Senado de la República, un proyecto de ley de primer empleo, que debería trabajarse en conjunto y me parece que debe ser impulsado también por el presidente Luis Abinader, para que los legisladores, que son mayoría allí, pues se interesen en aprobarlo. Un proyecto que busca que las empresas tengan una responsabilidad o asuman una responsabilidad con los bachilleres que salgan de esos liceos técnicos que ya ha anunciado el presidente Luis Abinader, que pasarán de ser liceos comunes y corrientes a preparar a los jóvenes en áreas específicas para que los mismos puedan brindar un servicio a la nación, puedan brindar esos conocimientos para que esas empresas puedan decir, bueno, contamos con estos muchachos que salen de estos liceos y desde allí ellos van a poder estos conocimientos, implementarlos y aportarnos. ¿Qué establece este proyecto al que me refiero? Bueno, establece que las empresas cada empresa tendría un beneficio porque se le descontaría, me parece que de los impuestos se le descontaría una parte, pero ellos tendrían la obligación de crear una cantidad de empleos para estos bachilleres que salen de los liceos técnicos, y desde allí pues es un ganar-ganar. Gana la empresa, pero gana también el país, porque el desempleo se combate, porque es que estamos cansados ya de que los jóvenes salgan porque hay liceos técnicos actualmente. Por ejemplo, allá en San Cristóbal hay uno que los muchachos se enfocan mucho por el área de mercadeo, de contabilidad, en fin, son muchas, en artes también se enfocan muchísimo, y estas aulas siempre están llenas, pero entonces cuando esos jóvenes salen no tienen garantizado un empleo. Entonces, ¿qué está creando el Estado? Bueno, está invirtiendo un dinero formando a estos jóvenes, pero al final ellos no pueden producir y pagar impuestos porque no pueden trabajar. Pero Entonces, por eso hay la parte que tiene que ver, Yaniri, con el emprendedurismo. Pero también pueden emprender, pero entonces ahí es que voy. Por eso digo que es un plan conjunto. Bueno, el gobierno trabaja desde los liceos formando técnicamente a estos bachilleres, pero entonces luego lo que debe hacer el gobierno también es trabajar la parte de la ley del primer empleo, que está siendo pues conocida en el Senado. Me imagino que en esta legislatura todavía tendrán tiempo de conocerla, en el Senado de la República. Y lo otro entonces, la parte de aportar, de garantizar, de financiar, porque que no todo el mundo está preparado, no todo el mundo está preparado para ser emprendedor en la República Dominicana. Bueno, pero tú tienes que darle a la gente las herramientas. Yo te voy a decir una cosa, eso ha funcionado en varias áreas en el país, de verdad que sí. Cuando tú vas y accesas a los fondos Provipyme, lo que pasa es que eso no se transparenta lo suficiente. Así es, eso es, y no se tiene otra cosa. La suficiente información. Deberían haber, y es una sugerencia que hacemos públicamente, una especie de promotores, de orientadores. Pues tú pudieras tener un salón de belleza, que es lo que más prolifera, ¿verdad? Y tú no te das cuenta que tú puedes accesar a unos fondos para comprar más muebles, para comprar más equipo, que tú necesitas
otras herramientas. ¿Y qué tú vas a hacer cuando tú creas esas condiciones? Pues que emplea uno o dos muchachas más que están por ahí, que no estaban haciendo nada, ya comienzan a producirnos y comienzan a generar. Son cosas como esas, que te hiciste electricista, pero que tú puedes conseguir para alquilar un local y comprar tus herramientas. Son cosas como esas que tienen que implementarse en la República Dominicana. Pero con el tema del primer empleo que tú señalas, eso es igual que el crédito. Lo primero que una empresa te dice, ¿cuál es su empresa, su experiencia laboral? Pero si es mi primer empleo, ahí hermano, es que voy. ¿Cuál experiencia laboral? Tráigame su currículum. Y entonces tú vas y sometes al muchacho a una presión social a la que él no está. Es como cuando tú vas a buscar un préstamo y tú nunca has tenido préstamo, ¿no te lo dan? No, así es. ¿Por qué no te dan el préstamo? Porque usted no tiene historial de crédito. Oigan este grupo de aberrantes cacuemacos que están dirigiendo esto aquí. Eso es en todas las instituciones financieras. Así no, usted es. no tiene historial crediticio. Pero ¿y cómo voy a tener historial crediticio nunca he si yo nunca he tenido un préstamo? Nunca lo he ¿Cómo voy a tener experiencia laboral si yo nunca he trabajado? Voy a trabajar aquí por primera vez. Es verdad que se hace una inversión cuando tú empleas a una gente nueva, pero tú tienes que darle la oportunidad a la gente. Por eso es que planteo, Rubén, que el gobierno también trate de impulsar ese proyecto, porque me pareció muy novedoso. Fui y participé en un programa de Senadora por un Día y conocí ese proyecto y vi que sí, que pudiera darse y complementarse con eso que está haciendo el gobierno de los 79 liceos técnicos, y también pudiera implementarse otro proyecto para impulsar directamente a esos jóvenes que salen de esos liceos y que puedan emprender, porque no se trata solamente de que sean empleados, sino que la empresa tenga esa responsabilidad, pero que los jóvenes también puedan crear sus propias empresas. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa, Yadir, y regresamos en breve segundo, que tenemos muchos otros temas aquí en carpeta para compartir con ustedes. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bien, señores, estamos de regreso aquí en Foro de Opinión, nueva vez, a través de Teleradio América, canales 12 y 45, y una conexión inmensa en todas las redes sociales. Señores, en el año 1994, Yanir no había nacido todavía. Por supuesto. Y se hizo una de las reformas más profundas en la Constitución de la República, a propósito de una crisis electoral originada por las candidaturas presidenciales del doctor Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez, en 1994. Fue en aquella oportunidad cuando Balaguer le propuso a Peña Gómez darle 2 años, dividir el mandato de 4 años. Atención a la gente, a los ciudadanos jóvenes de este país, que no osan en indagar la historia.
hay hechos que marcan la vida institucional de una nación y este que estoy señalando aún es uno de ellos. En el año 1994 se produjo una de las reformas más importantes en el país. Fue aquella elección en la que el doctor Balaguer le propuso, después de hacerle un fraude colosal al doctor Peña Gómez, que ganó las elecciones, le propuso darle en el año 1996 la presidencia de la República. Imagínense un hombre como Balaguer, aferrado al poder, mataba gente, metía preso a todo el que se le ponía por delante. Era la presión tan fuerte en ese momento en el país que él propuso a Peña Gómez que en el 96 él entrara como presidente de la República. Estaba tan consciente de que le había robado las elecciones que llegó a ese punto. Pero Peña Gómez no quiso. Yo creo que Peña Gómez se puso bruto. No, hizo lo correcto. Pero no quiso. No, pero hizo lo correcto porque entonces era, Rubén, a decir que no fue fraude, o sea. No es que no fue fraude, el fraude seguía siendo, pero por eso digo que fue una de las reformas más importantes, porque después el doctor Peña Gómez se inventó y aplicó a lo interno del PRD para las candidaturas subsiguientes, diputados, senadores, regidores, alcaldes y alcaldesas, aquella famosa fórmula del 2 y 2, dividí. Tú duras 2 años, él 2 años. A partir de ahí, 1994, que produjo muchísimos problemas, porque tú llegabas y eras diputado y que a los 2 años tú te ibas, pero tú habías ganado. Hay gente que cumplió, pero la mayoría de gente no cumplió. Y se originaron trifulcas y hubo muertes en la República Dominicana. Es por eso que en el año 1996, Balaguer, un hombre rabioso, cascarrabia, Peña Gómez no le acepta su propuesta y Peña Gómez entonces promueve un pacto con el profesor Juan Bosch, que eran los archienemigos de la política de la República Dominicana, y es donde surge Leonel Fernández en el año 1996. Así es. En medio de esa reforma, quien abre esa brecha por no aceptar la candidatura es Peña Gómez. Entonces, volvieron a ser candidatos Peña Gómez en el 96 y Leonel. Muchachito entonces Leonel, con un discurso locuaz. Bueno, todo el mundo sabe el resultado. Le ganó Leonel a este monstruo de la política, a este gigante de la política que era el doctor José Francisco Peña Gómez. Con el 50 y se originan con el 50 una serie de cambios en la Constitución de la República que ha venido en avance y en atraso para mí. Ahí es que se plantea la separación de los procesos electorales, ahí es que se plantea la financiación de los partidos, porque en su intención sana el doctor Peña Gómez entendía que la presencia del narcotráfico básicamente, o de dinero sucio, o la intervención del empresariado para narigonear el Estado, como ha venido ocurriendo, porque eso ha venido ocurriendo. Lo que previno Peña Gómez está ocurriendo, está presente, ha estado presente en los gobiernos que hemos tenido últimamente en la República Dominicana, y está presente ahora también. Así es. Entonces, todo ese tipo de visiones que tuvo el doctor Peña Gómez han quedado formalmente evidenciadas en el ejercicio de la política. El financiamiento de los partidos no ha evitado la presencia, como usted muy bien señalaba ahorita, de empresarios metidos al Congreso. Dijeron, no, pero nosotros somos que estamos pagando los cuartos, pero vamos a legislar nosotros mismos, y legislamos para nosotros, y tergiversan la función esencial del legislador en la República Dominicana. Esa financiación de los partidos políticos debe eliminarse, toda vez que la financiación del empresariado, ni del narcotráfico, ni del dinero sucio ha evitado que siga ocurriendo en el país. El hecho de que haya financiamiento no significa que ellos no lo sigan haciendo. Eso deben eliminarlo, porque los partidos políticos deben financiar sus actividades con las aportaciones de sus militantes. ¿Por qué hay que coger los cuartos de mis impuestos? El dinero que se necesita para construir una carretera, una clínica, crear empresas, invertir en una fábrica de agroquímicos, fertilizantes, pues somos un país también agrícola y pecuario. ¿Por qué yo tengo que dárselo a un pendejo? Para fortalecer la democracia. No, pero ese es el problema.
¿Cuál democracia? aportar. Eso igual eso es igual que los partidos, el 50+1. ¿Usted quiere ver una trampa más grande que esa? No. El 50+1 es el negocio abundante de los partidos pequeños. Porque hay que negociar con ellos, para ellos arriar su fuercecita, detrás de un grande, para ellos engancharse entonces en un ministerio, en una institución, y ahí hacen y deshacen. Ahí se llevan hasta la taza y la cuchara de la institución cuando van. Un partido que no tiene nada. Ahora se está discutiendo una reforma electoral. Aquí se están discutiendo varios temas. La reforma electoral. Yo le voy a decir una cosa a usted. Usted no me puede decir a mí que un partido que saca un regidor allá en Vallejuelo o que saca un regidor en Guanito de Elia Piña está reconocido ya. No, aquí debería haber un porcentaje mínimo de votos sacados. Porque el tipo hace así, hace un acuerdo contigo y tú ganas las elecciones, pero tú le entregas la dirección general de una institución del Estado, que él tiene más cargo que gente de su partido, los impuestos que tú le das. Y el tipo es un jefe, y es una figura mediática y de todo. Pero al final eso está bien, porque entonces no todo No, se puede yo lo que dejar creo en el aquí mismo es que partido, usted todo el que ni saca con la más de misma gente. 45%, si usted saca de mayoría ya usted ganó. Aquí hay que dejar esa chercha. Ahí es cuando se separan las elecciones también, de que cada 2 años, el país incesantemente en política. Porque terminaste un periodo de 2 años para la presidencia, pero entrar en el periodo de 2 años para el Congreso y para los ayuntamientos. Hay una propuesta de unificar las elecciones, eso es lo que debe pasar como ocurría antes. Y nos vamos a un solo proceso. Ahora acabamos de pasar una elección. Así es, ¿Cuántos días después tuvimos la otra? meses después. 2 procesos, 60 días, 2 procesos. ¿Por qué hay que caer en eso? Si una elección marca tendencia de la otra. El que ganó los congresos y ganó el ayuntamiento, usted sabe que ganó la presidencia de la República. Entonces, ¿por qué tenemos que tener esa dilación? Un país con tanta carencia, con tantas necesidades de suplir cosas que demanda la gente. Es una reforma que hay que hacerla con carácter de urgencia. La elección en un solo proceso. La ley electoral, esas negociaciones tienen que abortarse. Pero la ley de régimen electoral fue aprobada hace poquito tiempo. Manila. Pero se llegó. Manila. Bueno, pero lo que yo entiendo es que todos los partidos políticos. Y la violan, porque aquí todo tiene una trampa. Ahí es donde está el problema. Todos los partidos políticos participaron. No puede decir el PRM que no participó del debate. No puede decir el PLD. No puede decir la Fuerza del Pueblo tampoco, porque tenía legisladores que hoy son de la Fuerza del Pueblo, que ayer eran del PLD, pero estaban ahí. Todos los partidos políticos que tienen presencia en el Congreso Nacional participaron de esa ley de régimen electoral, que la violen. Bueno, pues la misma Junta la quiere violar, porque si hay una ley, ¿por qué hablar de una modificación tan rápido? No, usted está en un error. Usted está en un error. Entonces el legislador, yo lo que creo es, Rubén, que entonces el legislador debe ser más serio. No es que es más serio, porque te voy a decir una cosa. Porque legislan de acuerdo a la posición que tienen ahora. Todo el mundo sabe que cuando la gente del partido de Leonel, porque eso ni es pueblo ni es fuerza, tiene una actitud en el Congreso, es el producto de una orientación política de él. Vamos a ponernos claro. Cuando los PRMistas asumen una posición en el Congreso, también es el producto de un baje de línea. Lo propio el Partido de la Liberación Dominicana, la cabeza política aquí, eso no es tan amplio como la gente cree. Los cabezas políticos aquí son los responsables de esa situación que se está originando ahí. Pues tú me vas a decir a mí, oye, el transfugismo. El principal prolijador de eso y violador de eso fue Leonel, que se convirtió en candidato en medio de una ley. Entonces, tú dices, tan rápido lo vamos a modificar. Claro, porque está mal. No, lo que hay es que cumplir. Claro. Pero no es que yo lo que estoy de acuerdo es con que se cumpla. Porque si el transfugismo realmente está establecido en la ley electoral, entonces lo que tienen que hacer los partidos es ponerse de acuerdo para cumplirlo. Lo que pasa es que estamos... y el que viole la ley, pues sabe cuáles son los mecanismos, también la ley establece que es lo que hay que hacer. Tú estás hablando lo correcto, en un país institucionalizado.
Pero ese no es el caso de la República Dominicana, Yaniri. El problema es que esa debilidad institucional que nosotros tenemos en la República Dominicana permite ese tipo de vagabundería. Pero Rubén, es que si hacen una ley nueva la van a violentar de nuevo. Entonces aquí lo que hay es que cambiar el sistema, la forma de pensar de la gente. Pero ¿y cómo tú vas a cambiar eso? Tú tienes que crear figuras, porque tú no puedes tener una ley con ambigüedades, es lo primero. Hay ambigüedades, y eso yo estoy de acuerdo, bueno, lo dije desde antes de aprovechar. Tú tienes que quitarle a la ley las ambigüedades. Así es, que tú no le dejes brecha a nadie. Ven acá, usted es un tránsfuga, usted participó en un proceso electoral y usted perdió, usted no puede ser candidato. ¿Dice la ley? Entonces esos sectores que yo voy y pongo mi presidente de la Junta, y yo voy y pongo mi presidente de la Suprema, y yo voy y pongo X funcionario para que me favorezca a mí. Lamentablemente eso es lo que está matando a la República Dominicana de manera institucional. Tú no puedes seguir en esa dinámica. El país no puede seguir en ese derrotero que de manera permanente estemos en esto. Tú me dices a mí ahora, de manera olímpica, aquí lo que hay que respetar la ley. No, es que la ley está torcida. Es que la ley ha permitido una serie de cosas. Rubén, precisamente porque el legislador no alimó un cuchillo para su propia garganta. Bueno, porque también hay un principio que tú no puedes violentar y es que tú no puedes legislar para ti. Pero la gente lo hace, bueno, el legislador lo hace, lo hacen los empresarios que son legisladores. A la gente eso. Pero está mal. Entonces lo que te estoy diciendo es, ¿qué no te deja a ti, qué no nos deja a nosotros pensar que los legisladores que están ahora harían exactamente lo mismo? La Constitución ha sido modificada 42, 43 veces. Y si hay que modificarla 100 veces, que se modifique para que sea mejor. No, entonces el Estado no funciona, no funciona. Pero es que así. aquí lo primero es que aquí no hay Estado. Aquí lo primero es que hemos tenido presidente. Porque vamos a manejar también los conceptos. ¿Cuándo hay un Estado? Cuando tú tienes un proyecto que tú lo consensúas con las fuerzas sociales y políticas. Aquí nada más hemos tenido un presidente que tenga eso, que es Luis, vamos a ponerlo claro, que ha convocado el liderazgo político para discutir temas que son de interés nacional. Pero, vamos a ver, tenemos un problema con Haití, vamos a discutirlo todo. Pero yo me pregunto, Rubén, y tú que tienes tantos años en los medios de comunicación, para la Constitución del año 2010, ¿no se convocó a la ciudadanía? No. Fue amplio, participaron todos los partidos políticos. A la Constitución del 2010, ¿tú sabes qué fue lo que pasó? Que Leonel se la hizo para él reelegirse. Vamos a ponerlo claro, que él se la hizo y puso el Procurador General de la República de él en el Consejo de la Magistratura. Nombró a un cuadro de su partido presidente de la Suprema. No, mamá. Lo que pasa es que el presidente de este país, los presidentes de este país son semidioses. Pero si Leonel hizo una constitución como planteas en el expresidente Leonel Fernández para repostularse, entonces ¿por qué no se repostuló en el año 2012? Es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué no se repostuló en el año 2012? Tenía problemas internos con su partido. Hizo una constitución a su medida. Yo lo que creo es que se consultó y por lo que vi, era bastante joven en el 2010, pero por lo que vi me parece que se consensuó con el liderazgo nacional y que fue una constitución que creó garantías de derechos en la República Dominicana. Incluso si es elogiada por muchísimos juristas internacionales. La única figura, lo voy a decir aquí públicamente, que produjo ese movimiento de modificación constitucional que tiene garantía en la sociedad y que la sociedad se siente garantizado con él por ser un hombre probo, hasta ahora un hombre serio, es Milton Ray Guevara. Después un grupo de chotas, de irresponsables, politiqueros todos, ocupando posiciones en las altas cortes que la puso Leonel para él. Pero el mismo Milton dice que no está de acuerdo con la reforma constitucional. Bueno, no importa que él no esté de acuerdo. Él fue legislador, senador del PRD, una figura política, vamos a ponerlo claro. El sábado, cuando sean las 8 de la mañana, estaremos nuevamente aquí en Foro de Opinión.